¿Qué tal? Esto es Infocadem Online y en esta ocasión vamos a platicar de un tema muy interesante, las cuotas obreras que paga el patrón por cuenta de sus trabajadores. Quédese con nosotros, va a estar muy interesante. Bien, ¿qué tal, estimados amigos? En esta ocasión vamos a platicar con un experto en seguridad social, en impuesto de la renta, además del panel de expertos que siempre nos acompaña. Sandra, buenos días. Buenos ¿Qué días, tal? ¿Cómo te doctor. encuentras? Gracias. Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Y Todo bueno, muy bien, recibir a gracias. nuestro invitado, el contador público Isaac Cervantes de Montes de Oca, quien es un experto en temas fiscales, en temas financieros, de seguridad social, y hoy nos trae un tema muy interesante. En estos tiempos en que buscamos alternativas para remunerar a los trabajadores, para darles liquidez, hay una opción que, bueno, además no es nueva, ha existido hace mucho tiempo, y consiste en que básicamente el patrón absorbe las cuotas obreras que corresponden a los trabajadores de seguridad social. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿De qué se trata el tema? ¿Cómo podemos darles el manejo, cómo podemos darle el manejo fiscal a este tipo de eventos? El patrón absorbe las cuotas. ¿Qué pasa con esto? Y bienvenido antes que nada, maestro Isaac. Muchas gracias por la invitación y podemos proceder iniciando haciendo un análisis sobre si estas cuotas forman parte del salario base de cotización, y para esto nos tenemos que remitir al artículo 27 de la Ley del Seguro Social. Sí, adelante, perdón. No, adelante, por favor. El artículo 27 de la Ley del Seguro Social nos dice que va a integrar como salario base de cotización todos los pagos hechos en efectivo, cuota diaria, gratificaciones, percepciones, primas, comisiones, prestaciones en especie y prestaciones y cualquier otra cantidad que se le entregue al trabajador por su trabajo. Vamos a tomar estas últimas dos condiciones que nos dice que se entrega al trabajador por su trabajo. Bueno, en este mismo artículo nos mencionan 9 excepciones de las cuales no va a integrar como salario base de cotización. Y entre ellas tenemos lo que es prácticamente los instrumentos de trabajo, el ahorro. Para no profundizar mucho en ello, no vamos a decir las características o las condiciones, y también las aportaciones adicionales que hagan los patrones como para el retiro, la participación de utilidades, las aportaciones de Infonavit, la alimentación, la habitación, las despensas, los premios de puntualidad y de asistencia, así como las cantidades aportadas para fines sociales, y por último, el tiempo extraordinario bajo la Ley Federal del Trabajo. Entonces, si observamos dentro de estas 9 excepciones, no se encuentran precisamente las cuotas obreras pagadas por el patrón. Entonces, ¿dónde nos remitimos? Bueno, por un lado, ya hay precedentes en los tribunales en donde nos menciona que las cuotas obrero-patronales quedan comprendidas dentro de los tributos del Estado, con un carácter obligatorio y con una exigencia que establece la ley, en la cual es para un fin consagrado que sabemos que es la satisfacción de la seguridad social, tanto para el trabajador como para su núcleo familiar. En este sentido, es evidente que las cuotas no constituyen unas cantidades o prestaciones que se entreguen al trabajador por sus servicios. Eso es por un lado. Por otro lado, contamos con un acuerdo del Consejo Técnico que, bueno, si bien es cierto y es un poquito antiguo, es el número 1899/82, en el cual nos establece, prácticamente considero conveniente mencionar que el estudio y opinión a que hace mérito este acuerdo, se concluye que en ningún caso es precedente incorporar el salario de los trabajadores para efectos de cotización, el monto obrero absorbida por el patrón, ya que no constituye una cantidad o una prestación que es entregada directamente al trabajador. Con esto... A mí me gustaría, digo, para ir orientando el tema un poco, y muy clara la explicación, pero hay gente que nos sigue que no es contador, que no es abogado, a lo mejor se nos complicaría un poco.
El primer párrafo al que alude, al del artículo 27 de la Ley del Seguro Social, es una reproducción exacta prácticamente del artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, y el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, el que establece cuáles son los elementos que integran el salario, no es más que una extensión, vamos a decirlo así, del artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que salario es todo lo que se le pague al trabajador por su trabajo, llámese como se llama. A mí me parece que a partir de ahí, y creo que es lo que retoma el Consejo Técnico en ese acuerdo que usted menciona, a partir de ahí, una cuestión que debe quedar clara es que cuando yo como patrón absorbo esas cuotas de seguridad social, no estoy remunerando adicionalmente al trabajador por su trabajo, sino que simple y sencillamente dejo de retenerle una cantidad específica que marca la ley del Seguro Social, pero no es que incremente su patrimonio, tampoco es que nos esté otorgando una graciosa concesión el Seguro Social a través del acuerdo, sino que simple y sencillamente reconoce, ¿no?, esta característica de que lo que está absorbiendo el patrón no es por el trabajo de la persona, es por una característica diferente, sí es derivado de la relación laboral, pero no es salario porque no deriva de una remuneración. Creo que ese es el sentido, ¿no? Es muy aceptada sus comentarios, doctor, ya que precisamente como usted menciona, no es una cantidad adicional, sino como yo comentaba, es un tributo del Estado. Por lo tanto, no se le entrega ni siquiera directamente al trabajador. Si lo absorbe el patrón, se le tendrá que enterar directamente al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y efectivamente, sí es una réplica del artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo. Es correcto. Así es, entonces. Ay, perdón. Adelante, Sandra. Sí, entonces, en conclusión, y para que quede, reiterar o que quede claro para la gente que nos sigue, entonces, estas cuotas que el patrón está absorbiendo con ese fin de darle un poco más de efectivo al trabajador, no integran salario por los puntos que ya se han tocado. Entonces, por esa parte, digamos, el patrón no saldría afectado en que tenga que hacer modificaciones de salario ahora por, digamos, verse buena onda con este trabajador. ¿Es correcto, licenciada? Correcto, como conclusión, como bien lo dice, estas cuotas absorbidas por el patrón no formarán parte de la parte del salario. Así es. Y vamos digo, es un tema interesante lo que comenta Sandra. La pregunta de Sandra es muy prudente y viene muy a colación con el tema. Sin embargo, bueno, se nos acortan los tiempos. Este primer bloque se nos fue muy rápido. Vamos a hacer un corte y vamos a regresar para seguir platicando del tratamiento fiscal y de seguridad social, de las cuotas de seguridad social que absorbe el patrón por cuenta del trabajador. Quédese con nosotros, esto se va a poner muy interesante. Bien, y regresamos a este programa en que estamos platicando de las cuotas de seguridad social absorbidas por el patrón, y preguntaba a la contadora Sandra de una manera muy atinada que cuál era el tratamiento en materia de seguridad social, integra o no integra entonces las cuotas que absorbe el patrón, y nos comentaba maestro Isaac que no es así y nos estaba dando los fundamentos. Es correcto. Entonces, concluimos que tenemos un acuerdo del Consejo Técnico del cual nos podemos basar y no van a formar parte de la determinación del salario base de cotización, y está vigente actualmente. Okay. Es un acuerdo vigente.
Sí, adelante, Sandra, adelante. ¿Y qué pasa ahora por la otra parte? Ya el patrón está curado en salud, vamos a llamarlo así, pero para el trabajador es un ingreso, no es un ingreso, sí no integra salario, pero ¿qué va a pasar con ese cobro adicional que al final del día sí se ve reflejado en el trabajador, ¿no? Claro, esto es muy Sí, interesante. a ver, si me permite un preámbulo nada más para platicar un poco, digo, Sandra y Felipe son muy jóvenes y me gustaría dar el antecedente de la prehistoria de este concepto. Por ahí de 1993 y años anteriores, cuando ni siquiera se hablaba de impuesto de la renta para personas físicas por salarios, sino que todavía hablamos del impuesto sobre el producto del trabajo, hubo algunas controversias laborales a este respecto porque algunos patrones decidían absorber no solo las cuotas de seguridad social, sino también el impuesto sobre la renta de los trabajadores. Y entonces en algunas controversias laborales, los tribunales, bueno, las juntas de conciliación y arbitraje, decidieron considerar en una primera instancia que las cuotas de seguridad social y el impuesto de la renta que absorbía el patrón por cuenta del trabajador era un ingreso del trabajador y que incluso sobre esa base habría que indemnizar a los trabajadores. Sin embargo, después el presidente se modificó, ¿no? Y hoy la pregunta tiene importancia porque, bueno, me imagino a eso va ahorita a eso va ahora el maestro Isaac. Hay una disposición expresa en el artículo 93. Adelante, maestro, perdón por la interrupción. No, muchas gracias. Efectivamente, hablando del impuesto sobre la renta, encontramos ese cuestionamiento y otro cuestionamiento que podemos decir, oye, para el trabajador será un ingreso que tendrá que pagar impuestos sobre la renta y el patrón también dirá, oye, ¿será deducible para mí? Y si es deducible, ¿será al 100% o entrará dentro de la proporción que marca la fracción 30 del artículo 28 de la ley de impuesto sobre la renta? Y para esto vamos a responder la primera pregunta que efectivamente el artículo 93 que entra dentro de las disposiciones generales del título cuarto, personas físicas, nos habla precisamente en forma expresa que no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Y nos marca la fracción 6, en el cual nos dice que la cuota de seguridad social de los trabajadores pagada por los patrones. Entonces, con esto podemos concluir que no formarán parte de su base para los trabajadores. Muy bien. Esto es por un lado. Que aquí hay un tema interesante, ¿no? Porque efectivamente por discusión expresa del artículo 93 en esa fracción 12, se podría considerar que estas cuotas de seguridad social no forman parte del salario del trabajador. Sin embargo, incluso a pesar de que esté dispuesto en la ley, a mí me parece que podríamos ir un poco más allá. En 1993 hubo una jurisprudencia por contradicción de tesis, que ya nos explicará Felipe a qué se refiere el concepto, pero en esa jurisprudencia se estableció que incluso esas contribuciones absorbidas por el patrón ni siquiera tendrían que considerarse como ingreso. Ya no hablemos de gravado o de exento, sino que no podrían considerarse como un ingreso por una lógica muy sencilla. En primera instancia, porque no incrementan el patrimonio del trabajador, lo que en todo caso ocurre es que dejamos de retenerle una cantidad al trabajador y se la entregamos al fisco. Pero si el trabajador ganaba 10, sigue ganando 10, no hay un incremento patrimonial a su esfera jurídica. Y por otro lado, si yo considerara que esas cuotas de seguridad social o que ese impuesto sobre la renta son un ingreso, lo serían no solo para efectos fiscales, sino también para efectos laborales. Y entonces, si yo, por ejemplo, le retenía respecto de esos 10, 2 pesos al trabajador, entonces el trabajador no ganaría 10, sino que ganaría 12. Y entonces el impuesto no sería de 2, sino que sería de 2 más la cantidad proporcional del ingreso adicional, que tampoco le retuve, y que entonces también se convertiría en un ingreso para el trabajador, y entonces se volvería un círculo vicioso, una cadena insoluble, dice la jurisprudencia, que no tendría fin. Entonces, más allá de que la ley disponga que es un ingreso exento, a mí me parece que ni siquiera tendríamos que considerarlo como un ingreso, porque no afecta a la esfera jurídica y patrimonial del trabajador. No sé qué opine al respecto, maestro. No, estoy de acuerdo totalmente, sí, totalmente en todos sus comentarios. Maestro, una pregunta. Aquí o más bien un comentario, aquí en el esquema que se busca, a lo mejor tal vez, no sé si llamarlo así, un ganar-ganar, porque por un lado tenemos en ese caso al trabajador que por un lado puede ser exento y por otro lado también se busca que en ese caso tal vez la empresa o quien paga la nómina sea deducible parcialmente.
¿qué pasa actualmente o qué pasaría en su momento con las cuotas obrero-patronales en esta época en la que muchos tuvieron una disminución, en este caso de trabajadores, y muchos de ellos también una disminución en su salario? ¿Habría una repercusión a la hora de que yo, en el esquema que tal vez venía manejando, o a la hora de pagar las cuotas obrero-patronales en este tiempo que ha transcurrido de la emergencia sanitaria? ¿Tendríamos algún inconveniente o podríamos seguirlo haciendo normal como lo veníamos haciendo? Esto es muy interesante porque ahorita en estos tiempos el patrón sí es solidario con sus trabajadores y de esa forma no disminuyó su plantilla laboral, hizo una parte, él absorbe las cuotas obrero, entonces él lo puede implementar en cualquier momento, porque ahorita más adelante vamos a ver los efectos de la deducibilidad para el impuesto sobre la renta y qué condiciones nos da, y para esto nos vamos a remontar a la ley de antes, que estaba antes de vigor de la ley que está actualmente del 2014. Entonces, si ustedes gustan, podemos entrar a la deducción y empatar esas dos leyes para hacer terminar este análisis. Sí, que de hecho habría que hacerlo, ¿no? Digo, finalmente, hay aquí una consideración importante. Si estuviéramos de acuerdo en esta situación en que las cuotas absorbidas por el patrón son conceptos exentos de impuesto sobre la renta, entonces tendríamos que reflejarlos en un comprobante fiscal, si no me equivoco, tendríamos que reflejarlos en un concepto fiscal como un ingreso exento, y además tendríamos que considerar por otro lado que en términos del artículo 28, fracción 30 de la ley del impuesto sobre la renta, sería un concepto parcialmente deducible, lo cual tiene un impacto económico para el patrón, que habría que valorar, lo vamos a hacer. Sin embargo, otra vez nos ganó el tiempo, vamos a hacer otro corte. Vamos a seguir platicando de este tema que creo que tiene múltiples aristas, interpretaciones, y qué bueno que nos acompañe un experto en el tema. Así que quédese con nosotros, vamos a seguir platicando de las exenciones por las cuotas de seguridad social que decide absorber el patrón por cuenta de sus trabajadores. Quédense con nosotros. Bien, y estamos platicando con la contadora Sandra Cuevas, con el maestro Felipe Dionisio, con el maestro Isaac Cervantes, de estas cuotas de seguridad social que llegan a pagar los patrones absorbiendo la obligación que le corresponde a los trabajadores. Y llegábamos a esta parte de la deducibilidad de estas cuotas. ¿Son parcialmente deducibles? ¿Son totalmente deducibles? O incluso hay posturas que en términos del artículo 28, fracción primera de la ley del impuesto de la renta, señalan que no es deducible absolutamente nada de esas cuotas. ¿Cuál es su posición, maestro Isaac? ¿Qué piensa de esta deducción o no deducción o deducción parcial de las cuotas de seguridad social? Sí, por supuesto va a haber quienes coincidan con la opinión, porque esto es mucha controversia, y va a haber quienes supongan esta opinión, pero bueno, sacarán sus conclusiones después de que terminemos este análisis ya aquí. La ley que estaba vigente hasta 2013 nos mencionaba en su artículo 29 que podrán efectuar las deducciones, las cuotas pagadas para los patrones, por los patrones al Instituto Mexicano del Seguro Social, incluso cuando éstas sean a cargo de los trabajadores. A partir del 2014 tenemos la ley que nos dice ahora que van a ser deducibles las cuotas a cargo de los patrones que se hagan al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y entonces tenemos que analizar cuáles cuotas están a cargo de los trabajadores y cuáles cuotas están a cargo de los patrones. Aún así,
el artículo actualmente, el artículo 28, también lo vamos a comparar con la legislación que anteriormente estaba vigente, que en ese entonces era el artículo 32, donde nos decía que no son deducibles. El artículo de la ley anterior nos decía que no son deducibles los pagos por impuesto sobre la renta propio del contribuyente o de terceros, ni las contribuciones en la parte subsidiaria o que originalmente correspondan a terceros, conforme a las disposiciones relativas. Y nos marca una excepción, la cual nos dice, excepto tratándose de aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social. Actualmente, este artículo en esta última parte cambia y da la excepción que dice, en este caso, que van a ser deducibles las que estén a cargo de los patrones. Y nuevamente nos marca que distingamos cuáles están a cargo de los patrones y cuáles están a cargo de los trabajadores. Y bueno, pues no hay más que irnos a la ley que corresponde, que es la ley del Seguro Social, donde nos dice cuáles están a cargo de los patrones. En este sentido, el artículo 36 de este ordenamiento nos dice en un principio que corresponde al patrón pagar íntegramente las cuotas señaladas para los trabajadores en los casos en que perciba cuota diaria de salario mínimo. Esto nos remite también al artículo 97 de la Ley Federal de Trabajo, de ahí donde nos dice que no se le puede hacer ningún descuento, compensación o disminución a los trabajadores que reciban un salario mínimo. Pero ¿qué pasa con aquellos trabajadores que tienen ingresos arriba del salario mínimo? Entonces, sus cuotas estarán a cargo de los patrones o de los trabajadores. La misma ley del Seguro Social en su artículo 38 nos hace mención, además de que el patrón, al efectuar el pago de los salarios a sus trabajadores, deberá retener las cuotas que estos corresponde, pero en el segundo párrafo nos dice que cuando un patrón no efectúe las retenciones en tiempo oportuno, bueno, solo puede descontar al trabajador 4 cotizaciones semanales, quedando las restantes a su cargo. ¿A cargo de quién? Del patrón. Entonces, en este sentido, ya decimos que todas aquellas retenciones que no le hagamos al trabajador estarán a cargo del patrón. El estar a cargo del patrón, entonces ya estamos en el supuesto de este artículo 28 y de este artículo 25 de la ley actual, en donde las puedo deducir. ¿Sí? No sé si tengan algún comentario aquí. Sí. Y básicamente esto, ¿no? Ibas a comentar algo, Felipe. Sí, ahí entonces ya sería, como nos comenta, o más bien en su experiencia, ¿sería viable entonces también absorber las cuotas, en este caso, de los trabajadores? Digo, ya hablando de forma general también, aparte en este caso, los patrones, ¿sería tal vez un esquema viable para las empresas hacerlo así? ¿O en su consideración sería mejor únicamente abocarnos a cada quien, en este caso, el pago de las cuotas correspondientes, ya sea tanto patrón como trabajador? Sí, aquí sería cuestión de que cada quien analizara la situación, porque hablar de esquema ahora con este nuevo capítulo de esquemas reportables, bueno, nuestra finalidad nada más es que no se tome este canal como un esquema, sino como una guía para todos aquellos personas que de alguna manera nosotros damos una guía para que ustedes puedan tener una mayor claridad de las legislaciones fiscales y también contablemente. Y responder a tu pregunta es, sí existe la posibilidad, pero aquí en las reformas del 2014, vamos a platicar tantito rápidamente, donde nos decía que no se van a considerar, lo que pretendían es que no se va a considerar como deducible las cuotas de seguridad social, pero nos dijo que es a cargo de los trabajadores, pagadas por el patrón. Entonces, nuevamente, son solamente las que son a cargo de los trabajadores. ¿Por qué? Porque decían que había un doble beneficio. Por un lado, no se acumulaba este ingreso para la base de los trabajadores y por el otro lado, los patrones la hacían deducible. Entonces, esto ocasiona que hubiera una erosión en la base del impuesto sobre la renta. Además de que está a cargo de estas cuotas es el trabajador, por lo que el pago de las mismas por parte del patrón es voluntario. Sin embargo, ya vimos el artículo 38 donde en qué momento están a cargo del patrón y si eso nosotros en un contrato lo ponemos que es obligación del patrón pagar o absorber este tipo de cuotas, ya no está en forma voluntaria.
ya es obligatorio para el patrón pagar este tipo de cuotas, por lo cual las podríamos hacer deducibles. Con lo cual generamos una formalidad en el evento, ¿no? Además materializamos la operación, documentamos que ahora es una obligación de los patrones y entonces en su consideración sería un ingreso totalmente deducible para, un gasto totalmente deducible para los patrones. Ahora, en esta consideración de que la ley establece en el 93 fracción 12 que es un concepto exento para los trabajadores o un concepto no afecto al pago del impuesto, ¿habría alguna consideración especial en términos del comprobante fiscal respectivo? Sí, doctor, como usted lo dijo, por un lado, si nosotros tomamos como si fuera un ingreso exento, pues sí se tendría que reportar precisamente en la parte de ingresos como ingreso exento, pero en mi opinión ni siquiera es un ingreso para el trabajador, porque es un tributo que se le da ni siquiera al trabajador, sino directamente al Estado. Por lo cual, en el comprobante digital no se debería de poner porque meramente nada más del lado de las deducciones, ahí hacemos la retención de esta cuota obrera y lo único que habría que hacer es no hacerle la retención para que también esto, después de la cuarta semana, nosotros tengamos, caemos en el supuesto jurídico del artículo 38, el segundo párrafo donde nos hace mención que después de la cuarta semana, si no se la retuve, ya están a cargo del patrón. Por lo tanto, en los FDIs no tendría que haber esa retención. Bien, pues mira, el tema es muy amplio y creo que tocamos los principales aspectos. Le agradecemos mucho su visita a nuestro programa y lo esperamos en una emisión más. Gracias a todos los que nos acompañaron, gracias al panel, gracias por acompañarnos en Infocadem Online. Los esperamos en una siguiente emisión en que esperamos tocar temas que sean de su interés. Gracias por acompañarnos.